Vamos a empezar entonces saludando a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, Uribes School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Y el día de hoy, viernes 26 de marzo del presente año 2021, año del bicentenario, 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Vamos a empezar ya con nuestra clase y para el día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en los tiempos de la colonia. Hoy vamos a hablar acerca de la educación virreinal. Bien, partimos con lo siguiente. Hoy en día, la educación es un derecho. Hoy en día la educación es un derecho fundamental, establecida, normada en la Constitución Política del Perú. Acuérdense ustedes que la Constitución es una ley. La Constitución es la ley de leyes y está por encima de todas las leyes. No hay ley que esté encima de la Constitución. La Constitución está encima de todas las leyes. Y la Constitución nos habla acerca de la educación. Nos dice que la educación es un derecho fundamental en cada una de las personas, en el sujeto de derecho. Hoy en día somos libres de poder elegir dónde estudiar. A nadie se le puede restringir este derecho. Pero ¿cómo fue la educación en los tiempos de la colonia? ¿Habrá sido tan igual como hoy? No, profesor. Completamente distinto. Hoy en día la educación es un derecho y en los tiempos de la colonia la educación era elitista, la educación era clasista, la educación se convierte en un privilegio para unos cuantos, El indio, ni hablar. El negro, ni hablar. No. ¿Saben lo que se decía Camila Marcela en la colonia? Indio educado, diablo encarnado. No. Señores, solamente tenían derecho o acceso a la educación tres pequeños grupos. Los españoles, los chapetones, los barbones, los barbudos, los peninsulares. 2, los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú y América. Y 3, los descendientes de la antigua nobleza cusqueña. Estamos hablando de los caciques. Bien, con este preámbulo, con esta introducción, abrimos los telones para dar inicio a nuestra clase de Historia del Perú, la educación en los tiempos de la colonia. Señores, la educación virreinal estuvo a cargo neta, exclusiva, categóricamente de los religiosos. No había sacerdotes. Oye, no había civiles como hoy en día. Los maestros eran sacerdotes. Todos pertenecían a las distintas órdenes religiosas que llegaron al Perú. No había ni un maestro civil como tu profesor César Uribe, como Alex Armando Camarena, como Edgar Guevara. No, eran sacerdotes. Usaban los atuendos religiosos y pertenecían a las distintas órdenes religiosas que llegaron al Perú. Acuérdate, Camila, primero llegaron los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los mercenarios, los jesuitas. Sí, señor. Cada orden vino con ese propósito. ¿Cuál? Convertirlos a los indígenas en la santa religión católica. Convertirlos de idólatras a creyentes. Pues bien, la educación en los tiempos de la colonia, señores, estuvo a cargo de religiosos. Y esta se caracterizó por ser definitiva y categóricamente elitista.
elitista, y se va a dividir en 3 niveles. 1, colegios menores. En estos colegios se enseñaba ¿qué cosa? Lo básico, lo fundamental, el catecismo, lecturas religiosas, historia, aritmética. A estos colegios asistieron solo los hijos de españoles, los llamados criollos. Si yo le pregunto a Aldair Berrocal Acosta, ¿quiénes eran los criollos? ¿Tú qué me responderás, hijo? Por 2 puntos. Vamos, lúcete. ¿Eran los hijos de los españoles y de los indígenas? Muy bien. Eran los hijos de españoles, nacidos en el Perú y nacidos en América. Por esa razón se dividen en 2 grupos. ¿Cuáles son? Criollos peruanos y criollos americanos. No te olvides. Seguimos. Los colegios mayores daban enseñanza media y superior. Dice, los pioneros en la fundación de colegios fueron los jesuitas. Uno de los primeros colegios fundados en la colonia fue el Colegio San Felipe, 1557. Señores, pregunta a tus padres o a tus abuelos. Cuando antes le preguntaba y le decía, ¿en qué nivel educativo estás? Estoy en media. ¿Cómo? En media. Media entre la básica y la superior. Media. Lo que hoy en día es secundaria. ¿Ya? Dice que los primeros creadores de colegios acá en el Perú, en la colonia, fueron los jesuitas. Y el primer colegio se creó en 1557. Es que los españoles, con las distintas órdenes religiosas que llegaron al Perú posteriormente, van a traer la terminología de San. San para todo. Todos los colegios se van a fundar bajo el símbolo de la cruz y con la terminología de San. San Patricio, San Carlos, San Felipe, San Alfonso, San Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. No te olvides, la terminología de San fue una de las más importantes traídas por los españoles para la fundación de estas escuelas. Y la Casa Superior de Estudios, la primera Casa Superior de Estudios, San Marcos, ¿no? Creada en 1552, se crea bajo sorteo de los evangelios. Y sale Marcos y dice, hijo, te llamarás San Marcos. Mire usted, colegios para caciques. Señores, primeramente, ¿qué es ser cacique? ¿Qué fue ser cacique? ¿Qué es cacique? En primer lugar, cacique es un título nobiliario que se le otorgaba, escúchame bien, que se le otorgaba a los descendientes de la antigua nobleza cusqueña. Un cacique de gran renombre fue, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, ¿no? Este personaje tenía el título nobiliario de cacique. Para él sí había colegio. Solamente los descendientes de la antigua nobleza cusqueña podían asistir a esa escuela, a ese colegio para caciques. Y el primer colegio para caciques se creó acá en Lima, se llamó El Príncipe. Y el segundo, San Francisco de Borja, en el Cusco. Ambos van a ser fundados por los jesuitas. Miren ustedes, ahí se formó nada más y nada menos Túpac Amaru II. Este era un tipazo que medía casi 2 metros. Era atlético, fornido. Hablaba muy bien, se vestía elegantemente bien. Vestía la kushma, vestía al estilo francés. Hablaba a la perfección el runasimi. Hablaba a la perfección diversos dialectos. Hablaba a la perfección el castellano. Hablaba, dicen, hasta latín. Era un hombre muy preparado, muy culto.
formado en este colegio para caciques. Y todos sabemos qué cosa aconteció con él. Debido a la opresión de sus hermanos, este protestó muchas veces ante el gobierno virreinal de Agustín de Jáuregui en los tiempos que gobernaba Carlos III, rey de España. Protestó, no le hicieron caso. Vino desde el Cusco hasta nuestra ciudad capital. Reclamó, protestó y no le hicieron caso. Vino una vez, vino segunda vez, vino una tercera vez, ¡pum! Ya no vino la cuarta. Porque el 4 de noviembre de 1780, en la localidad de Tinta, estalla la rebelión más importante del Perú y de toda Sudamérica. Una rebelión que le causó grandes dolores de cabeza a España, principalmente a Carlos III, rey borbónico, que lamentablemente esta rebelión se vino abajo posterior, terminando con el asesinato, nada más y nada menos, de Túpac Amaru II. Todos sabemos en qué se desencadenó este juicio. Quisieron descuartizarlo con sus 4 caballos y no pudieron hacerlo. Y al ver que no pudieron hacerlo, le hicieron picadillos. Su cabeza fue colocada en una lanza y luego fue paseada por todo el Cusco para que nadie se rebele y nada haga lo que él hizo. Su cuerpo fue arrojado al campo como cosa maldita. Mira tú, así terminó. Y así él presenció antes de morir la muerte de sus familiares. Su esposa murió a puñetes y a patadas. Sus hijos tuvieron la misma suerte. Los familiares más cercanos y colaboradores igual. Una atrocidad se vio en este ajusticiamiento. Seguimos. Señores, la enseñanza superior. Entonces ya sabemos que en las escuelas, los sacerdotes. Las escuelas fundadas bajo el símbolo de la cruz. En las escuelas, la terminología de Sam. Y una marcada diferencia entre el nivel elemental y el nivel medio. Y el nivel superior. El nivel superior se daba, se otorgaba netamente en las universidades. Y la primera universidad, señores, creada en el Perú y en toda América, fue nada más y nada menos que la Universidad de San Marcos. Por esa razón hoy en día Camila, Kevin, Rebeca, hoy en día San Marcos es la decana del Perú y de toda América. Mi respeto a San Marcos. Sí, señores, grandes profesionales han egresado y están por egresar de esta prestigiosa casa de estudios, San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551, en los tiempos del virrey Francisco de Toledo. La firmó nada más y nada menos que Carlitos I, Carlos V, rey de España, y su madre, la hermosa Juana Isabel de Portugal. ¿Ustedes saben quién fue Juana? Una mujer, claro, una mujer. Reina, claro. Madre, claro, de Carlos V. Pero ¿quién fue Juana en la historia? Fue la hija de 2 principales reyes de la invasión. Nada más y nada menos de Fernando de Aragón y de doña Isabel, la católica reina de Castilla. Te cuento algo así chiquito, sin que se moleste el profesor Jesús Jarra. Mira, era el año 1490-1491. España no era la España de hoy. Estaba dividida en varios reinos. Estaba por caer, estaba por desaparecer España, sí. Los árabes, faltaba así poquito para que acaben con España. Si esto hubiese pasado, Camila, no hubiésemos hecho esto hoy día. Hubiésemos estado diciendo por Alá, por Mahoma, ¿sí? Pero gracias a Dios, vencieron. España venció y puso tener resistencia frente a los moros, frente a los árabes. En ese momento de crisis, España y sus reinos estaban, pero por caer. Aparece la infausta figura, nada más y nada menos, de un personaje a quien todos llamaban Cristóbal Colón. Su nombre, Cristóforo Colombo.
nacido presumiblemente en 1551 en Génova. Aparece de la mano con su hijo Diego. Había acabado de perder a su esposa, Felipa Moniz de Perestreno. Se había dedicado al alcohol y andaba borrachito por acá, por allá. Le decían borrachito, borrachón. Mira, pero a pesar de esto, en sus momentos ecuánimes, confeccionó cartas navegantes y decía a todo el mundo que él sabía cómo llegar a las Indias. En las Indias estaba la esperanza para salir adelante. Canela, clavo de olor, oro, plata. Todo el mundo quería llegar a las Indias. Mira tú. Y Colón tuvo la suerte de conocer, nada más y nada menos, a la reina Isabel de Castilla, conocida como Isabel la Católica. La conoció, la ilusionó con que se iba a llegar a las Indias y la reina apostó por él. Hasta sus joyas empeñó la reina para los viajes de Colón. La reina empeñó todo junto con su esposo, Fernando de Aragón, para comprar las 3 embarcaciones de Colón. ¿Es que acaso tú has olvidado, Camila, a la Niña, a la Pinta y a la Santa María? ¿Acaso Colón puso dinero en su bolsillo? No, eso fue financiado por los reyes de España. Se jugaba la última carta con Colón. Pobre de ti, Colón, que me falles. No, mi reina, yo estoy seguro de llegar a las Indias. Y todos sabemos que nunca llegó a las Indias. Colón muere en 1506 pensando que había llegado a las Indias. Y no había llegado a las Indias. Había llegado a nuestro continente. Ah, Colón llegó en sus atrevidos viajes a 3 primeras islas. Llegó a Guananí y la bautizó con el nombre de San Salvador. Luego llegó a Haití y la bautizó con el nombre de La Española. Y luego llegó al norte de Cuba. Y a esta zona la bautizó con el nombre de la hija de los reyes de España. ¿Cómo se llamó la hija de los reyes de España? Juana Isabel, la madre de Carlos V, la madre de Carlos I. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta que hice. Cristóbal Colón le pone el nombre de Juana a Cuba. De ahí el nombre de Juana la Cubana. ¿Ah? Miren ustedes, Juana fue la hija de los reyes de España, Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Juana, años más tarde, a la muerte de sus padres, se convierte en reina y va a tener un hijo, Carlitos I, o también Carlos V en homenaje a su padre. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Entonces, ella fue Juana. Bajo real cédula, Carlos V y la reina Juana fundan esta primera casa de estudios. ¿Cuándo? En 1551. San Marcos se convierte, señores, en la primera casa superior de estudios. Con el transcurrir de los años, aparecen otras universidades en el Perú, como por ejemplo, 1598, aparece la prestigiosa Universidad San Antonio de Abad en el Cusco. Y esta fundación se debió a los esfuerzos del obispo don Antonio de la Raya y Dávalos. 1598, miren ustedes, una segunda casa superior de estudios, una university, una universidad. Con el transcurrir de los años, siguen apareciendo otras universidades. Y nos vamos desde el Cusco, Camila, hasta Ayacucho. Y en Ayacucho aparece una prestigiosa universidad de gran renombre, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Una universidad histórica. Una universidad histórica. Ya cuando estén ustedes en cuarto, en quinto año, si es que pasan de año, van a estudiar algunos aspectos importantes en la historia republicana, ¿no?
Esta universidad fue fundada por Cristóbal de Castilla y Zamora en 1667. ¿Dónde? En la gran ciudad de Ayacucho. Hasta el día de hoy es una prestigiosa universidad pública del Estado. Es que hace unos 60 años atrás aproximadamente, acá en Lima, acá en el Perú, no había las universidades que hoy en día hay. Hoy en día tenemos muchas universidades privadas, sí señor, pero hace 60, 50, 60, 70 años atrás solamente había universidades públicas. Una que otra universidad, como la Universidad de Lima, Ricardo Palma, sí, pero no como ahora en abundancia. Ingresar a la universidad, señores, era quitarse el sombrero, era competir, era prepararse mañana, tarde, noche, madrugada, era estudiar para ingresar a la universidad y para estudiar en la universidad. Se presentaban 60.000 postulantes. ¿Sabe para cuántas vacantes, Aldair? Para 5.000 vacantes. O sea, 55.000 a seguirse preparando. 55.000 a seguirse preparando para el siguiente examen. Ingresar a la universidad, caramba, era lo máximo. Que tu nombre salga en los diarios, porque no había internet ese tiempo. Teníamos que buscar el resultado en los periódicos, en los kioscos de periódicos, recuerdo. Alcanzar una carpeta en una universidad era lo máximo. Con el transcurrir de los años aparecen otras universidades y ya la cosa se hace un poquito más fácil. Hoy en día ya no hay excusa para no estudiar. Hoy en día, más aún todavía con este tipo de estudio virtual, más aún todavía. Y el único camino para salir adelante es el estudio. El dinero se acaba, señores, pero lo que nunca se va a acabar es esto. El conocimiento de la persona, la formación que tenga la persona. Por eso aprovecha y agradece la inversión que tus padres hacen contigo. Hacen un gran esfuerzo en matricularte, en pagar tus mensualidades, en hacer que tú estudies, porque ellos sueñan, tienen como anhelo que tú seas una mujer y un hombre de bien. Que no seas uno más de ese montón. Que tú marques la diferencia con tu calidad, con tu conocimiento. Es la única forma de salir adelante. Preparándose para el mañana, pero preparándose bien, estudiando conscientemente. Eso es lo que el Perú necesita. El Perú está golpeado, más aún todavía, hay que cuidarse. No sabemos. Hoy estamos dictando clase, mañana de repente ya no hay el profesor Uribe. O no hay uno de ustedes, nadie está libre. Hay que cuidarse, señores. Tenemos que cuidarnos, nadie tiene la vida comprada. Debemos de cuidarnos. Bien, seguimos. Características de la educación en los tiempos de la colonia. Aldair Berrocal. ¿Cuáles fueron? Elitista. Vamos, hijo, léeme. Te escucho, a viva voz. Dale 2 puntos a Aldair Berrocal, por favor. Solo tenían acceso a los miembros de las clases dominantes, españoles, criollos ricos y caciques. Las mayorías sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Perfecto. Dale 2 puntos a Aldair, por favor. Miren, como dice Aldair, solo tenía acceso las clases dominantes. ¿Y cuáles eran las clases dominantes, mi apreciado o mi apreciada Luciana Cubas? Los españoles, los chapetones, los barbones, los barbudos, los peninsulares, ¿sí? Los criollos y también los caciques. ¿Quiénes eran los criollos, mi apreciado Joseph David Ticona Albán? Los hijos de españoles nacidos en el Perú y en América. ¿Y quiénes eran los caciques? Eran los descendientes de la antigua nobleza cusqueña. Un ejemplo, José Gabriel Condorcanqui. Otro ejemplo, Juan Santos Atahualpa. Y así, personajes que descendían de la antigua nobleza cusqueña. Solamente este pequeño grupo de poder tenía derecho a la educación. Por eso se dice que fue
elitista. Ahora vamos a escucharle a nuestro amigo Joseph David, dogmática y absolutista. Vamos, Joseph, te escucho. Lúcete. Profesor, debido a que era impuesto por el Estado y no podía ser cuestionada. Eco, eso, escúchame. Tenías que estudiar lo que estaba escrito y tenías que hacer lo que estaba escrito. Pobre de ti, Joseph, que tú no hagas lo que no está escrito. Era bastante drástica, severa. No había maestro, sacerdote, que no esté con una palmeta en la mano. No había maestro, sacerdote, que no esté con un látigo en la mano. ¡Wow! Te reventaban la mano. ¡Plah! Pobre mano. Sí, señor. Es que en esos tiempos, bajo presión, se hacía estudiar al alumno. Hoy en día no se puede hacer eso, imagínate. Hoy en día no se puede ni agredir verbal ni físicamente a un estudiante. Eso es un delito administrativo y penal. Mire usted, pero acá sí, el sacerdote, no había sacerdote, escúchame hijo, no había sacerdote, maestro, que no esté con un bastón en la mano, que no esté con una palmeta en la mano, que no esté con un látigo en la mano. En todas las escuelas había escúchame bien, había un sótano donde era una zona de castigo. Eso se llamaba calabozo y era subterráneo, donde el estudiante que no aprendiera, ¿qué cosa? Lo enviaban ahí 2, 3, 4 días a pan y agua y en plena oscuridad. Mira tú, solamente los varones, las mujeres, no. Camila, no, tú no vas a ir a la escuela. Solamente los varones pertenecientes a la clase elitista. Tercera característica. Memorística. Vamos a escucharle a... ¿Dónde está Carumé Sánchez? Carumé Sánchez. ¿Dónde está Carumé? Memorística. ¿Está Carumé? Dado que la metodología educativa se basaba en la recepción textual de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Muy bien. Gracias. Ahí está Carumé. ¿Cómo estás? Como dice Carumé Sánchez. Miren. ¿Qué hacía el sacerdote maestro? Ingresaba al aula, llenaba la pizarra desde la primera hasta la última parte. Luego los hacía poner en pie a todos los estudiantes. Y luego les hacía repetir, palabra por palabra, todo el pizarrón. 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 300 veces. Luego el sacerdote decía, ahora voy a borrar la pizarra, siéntense. Borraba la pizarra y decía, Joseph Ticón Albán, póngase de pie, dígame todo lo que ha aprendido. Pobre de Joseph, que se olvide alguna palabra, solamente una palabra de lo que estaba puesto en el pizarrón. Le reventaban la palmeta en la mano. Pobre mano, señores. ¡Plah! ¡Plah! Le volvían a preguntar. Otra vez se olvidaba alguna palabra. Le bajaban el pantalón y le daban de palmetas en el trasero. ¡Plah! ¡Plah! Pobre Joseph. Otra vez se olvidaba una palabra. Al calabozo. ¿Sí, señor? 2, 3, 4, hasta 7 días. Y los padres estaban conformes con lo que pasaba. Un día mi profesor de historia del Perú, por eso que estudié historia y lo recuerdo, nos castigó a todo el salón por haber desaprobado su examen. Sacó su correa, una correa gruesa se usaba antes. Recuerdo que su hebilla tenía el símbolo, la A. Él se llama Alberto.
Sacó su correa y nos dio a cada uno. Nos hizo bajar el pantalón a todos y delante de la chica, ¡plá, plá! Estudia, ¡plá, plá! Y al día siguiente no podíamos caminar. Yo le cuento a mi papá va conmigo a la escuela, colegio 6-5, pero en Inglaterra hoy en día. Yo pensé que mi papá le iba a pegar al profesor. Y cuando se encuentra con el profesor, dice, profesor, sígale pegando a mi hijo, gracias. Gracias, profesor, pégale más. Oye, así, al día siguiente, todo el mundo estudiaba para el examen. Exámenes, buenas notas. Teníamos miedo que nos peguen. Y hoy en día le agradezco a ese profe. Porque gracias a él, caramba, me gano la vida enseñando historia. Miren ustedes, señores, así fue la educación. Hoy en día no se puede hacer eso definitivamente. Como lo dije hace un instante, eso es un delito administrativo y penado. No se puede agredir a un estudiante, ni física ni verbalmente. Pero antes sí. Y en los tiempos de la colonia, olvídense, usted ingresaba a su salón y en la parte superior del pizarrón decía, la letra entra con sangre. ¡Wow! Si no aprendo, ya fui. Y así fue. Bien, señores, esto y mucho más. Después de unos reclames comerciales, volvemos a la segunda parte de nuestra clase. Gracias a cada uno de ustedes. Ha sido la primera parte de esta clase de Historia del Perú a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Ya volvemos.